agresivo, de falta de empatía, con carencias de límites desde su niñez prácticamente, pues bien, esto podría generar y gatillar en agudizar aún más el comportamiento que estaba manifestando desde antes. Pero también puede haber un retraimiento. Estas personas pueden sufrir un shock. Al buscar más detalles respecto al módulo donde estará Hernán Calderón hijo, los expertos nos explican que es un sector destinado solo para primerizos, es decir, para quienes por primera vez cumplen una medida de prisión preventiva, no personas condenadas. Hay una segmentación. Gendarmería de Chile debe de segmentar justamente para evitar el contacto criminógeno, el contacto criminal. Obviamente hay ciertos primerizos que son primerizos de delitos sexuales, por ejemplo, que están en módulos especiales, están los primerizos de droga, están los primerizos de delitos violentos. Gendarmería de Chile tiene una segmentación, una clasificación en virtud del tipo de delito por el cual está formalizado y por lo mismo, para evitar un contacto criminógeno futuro de que esta persona, porque eventualmente él podría salir absuelto e inocente. Entonces Gendarmería, para proteger su integridad física y psíquica, debe de segmentarlo en un lugar especial para que así, eventualmente cuando recobre su libertad, ya sea porque salga absuelto o eventualmente si sale condenado pueda optar algún tipo de beneficio, esta persona no salga vulgarmente malo. ¿Me entiendes? Eso es que tenga un contacto criminógeno el menor tiempo posible. En la actualidad, los centros penitenciarios de cumplimiento de medidas cautelares han cambiado bastante en relación a cómo eran en el pasado. En el caso del estudiante de Derecho, entrará a una celda con vigilancia por cámaras de seguridad y donde ya existen rutinas establecidas. Donde están clasificados, ¿cierto? Y dependiendo del perfil de cada uno de ellos. Y en el día tienen ciertos horarios en los cuales pueden permanecer en el patio. Luego hay lo que se llama una hora de desencierro en la mañana, donde se hace un conteo de los presos que dieron la cuenta el día anterior, que es la hora del encierro. Por lo tanto, existe el encierro y el desencierro y las cuentas tienen que coincidir. Para ello, a los internos los forman en el patio y los cuentan como es posible presumir. Y hay otros detalles, como las cortinas que los separarían de los otros reclusos. Al tratarse de una concesionaria privada, las especificaciones respecto a cómo funcionaría el módulo están claramente establecidas. Bueno, el régimen de Santiago I es un régimen propio de una cárcel concesionada. Esto significa que muchos servicios básicos son suministrados por la concesionaria y no, en este caso, directamente por Gendarmería, ni menos lo que ocurre en algunas cárceles en que los propios presos se hacen su comida, puesto que no se sienten satisfechos con lo que se llama el rancho fiscal en este caso. Aquí, por ser concesionada, la alimentación la suministra la concesionaria, de modo que los presos no se cocinan. Durante este desencierro, los internos tendrían la libertad para poder convivir entre ellos. En casos especiales, y no lo siete el caso, se les pone una vigilancia especial, ya sea por resolución judicial en algunos casos, o por protección, o porque algún tipo interno, que podría ser el caso, tiene alguna patología que es necesario observar con atención. Todo lo anterior tiene relación con lo que se ve en el papel. Sin embargo, hay elementos que preocupan y que esta especialista dice no se debe pasar por alto y que tiene que ver con un elemento que a cualquier recluso puede afectar de una u otra manera: el hacinamiento. El estar sometido a hacinamiento genera que tengamos una mayor propensión a las conductas violentas, genera mayor nivel de estrés y por lo tanto se pueden desarrollar otro tipo de patologías. Si tengo alguna enfermedad mental, esta se puede agudizar, producto del hacinamiento. Del mismo modo, el estar en espacios pequeños, encerrado, si soy propenso al desarrollo de conductas violentas, es más probable que éstas se den con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Por lo tanto, el hacinamiento sí va a tener un impacto en Nano Calderón. Judicialmente, hay otro aspecto ocurrido durante las últimas horas que tuvo relación con la revisión de medidas cautelares que se pospuso, que además incluye la reformalización por el hecho número 1 de violencia, por el que se acusa a Nano Calderón a comienzos de junio pasado.
Allí, Hernán Calderón hijo, al irse del departamento en que vivía con su padre, volvió a buscar sus pertenencias. En ese momento entró y habría amenazado a su papá. Aproximadamente a las 17 horas, el imputado concurrió al domicilio de su padre y una vez en el interior extrajo de sus ropas un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, la cual apoyó sobre el pecho de su padre diciéndole, comillas, te voy a pegar un balazo y te voy a matar, cierre comillas, para enseguida disparar el arma sin herirlo. A juicio del Ministerio Público, los hechos son constitutivos del delito de parricidio. Este episodio, considerado como parricidio frustrado, es el que podría cambiar de figura a un delito por amenazas. Esto está por verse, pero ¿qué significa que la revisión de medidas cautelares se haya pospuesto? Jurídica o judicialmente no tiene mayor implicancia. Esto se relaciona, valga la redundancia, con la postergación de la celebración de la audiencia en la cual se harán valer nuevos antecedentes respecto de los cuales van a solicitar la modificación de la medida cautelar que en este caso se concede de la prisión preventiva. Otras de las dudas que han surgido tienen relación a qué sucedería si Hernán Calderón Salinas desiste de la querella por parricidio frustrado y la figura legal cambia solo a denuncia por lesiones. ¿Qué podría ocurrir con su hijo? ¿Podría quedar en libertad? El querellante puede modificar también el tipo penal y una vez que esto se modifique, se por ejemplo mute de parricidio frustrado a un delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, como consecuencia esto también podría tener una modificación del régimen cautelar que actualmente existe, el cual consiste en una prisión preventiva que se encuentra cumpliendo Hernán Calderón Argandoña y en conclusión modificarla por una medida cautelar menos gravosa, como por ejemplo el arresto domiciliario, que en definitiva le podría permitir estar fuera de la cárcel durante los 120 días que dura la investigación y así estar de una manera más tranquila y calma dentro del proceso penal en su hogar, obviamente siempre en calidad de imputado. Hernán Calderón Argandoña pasará definitivamente al módulo de primerizos. Su padre desistirá de la querella por parricidio frustrado. Interrogantes que muy pronto podrían tener respuestas. Bueno, aquí estamos con toda la información de lo que está pasando con Hernán Calderón, finalmente que hace una recalificación, ¿no es cierto?, de su querella, Juan Pablo, al parecer para que la gente entienda, ¿no?, eliminaría la calificación de parricidio y la recalificaría, ¿no es cierto?, por agresiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Tú tienes los detalles, Juan Pablo. Exactamente, por lesiones graves en el contexto de violencia familiar. El escrito ya fue enviado y fue firmado por el propio Hernán Calderón Salinas, quien al parecer él mismo se va a representar a partir de ahora. Incluso tuvimos acceso justamente al documento en donde le pide al señor juez de garantía del cuarto juzgado precisamente que se recalifique, ¿no? Y él explica a través de este documento el hecho número 3, que tiene que ver con la ida de Hernán Calderón Argandoña al propio departamento. Incluso ahí él comenta, dice, el 11 de agosto, siendo las 4 de la tarde, mi hijo Hernán Calderón Argandoña concurre hasta mi domicilio para retirar algunas cosas. Mi asesora del hogar le pasó las cosas, sin embargo, él subió a mi departamento y al encontrarse en la entrada, él me comienza a insultar diciendo, mira, con vos quiero hablar, voy a subir un video que saqué de tu celular. Ante lo cual, le digo que se comporte porque está mi pareja, doña Patricia Ramírez, y él dice, ah, qué bueno que está ahí. Y se pone frente a mí, agrediéndome con golpes de puño, y dice, te voy a matar. Ante lo anterior, doña Patricia, intentando frenar el ataque, se interpone entre los dos, diciéndole a mi hijo, Hernán, cálmate, cálmate. Luego, en medio de la discusión, él comenta en este hecho número 3, que aparece en este nuevo documento, Hernán Calderón Argandoña notó que se mete la mano en la pretina del pantalón y saca algo. Aunque no vi qué era, me dio un golpe con ella en el brazo izquierdo.
ahí Hernán Calderón Argandoña queda de espalda. A mí lo agarro por la espalda con los brazos y él me golpea. Al abrir la puerta y empujar hacia afuera, caemos los dos juntos al suelo. Él queda sobrepuesto en mí. Ahí yo sentí que él trataba de rasguñarme la mano derecha. Creo que era porque lo tenía agarrado y le decía que iba a llamar a carabineros. Cuando veo que me empieza a salir mucha sangre, lo miro y veo que él tiene en la mano un corvo como de 10 centímetros. Era con el cual me había lesionado, produciendo cortes en la mano derecha. Yo trataba de sacar esa mano con la otra, entonces salieron de otro departamento 2 personas. Y ahí él dice que, a juicio de este interviniente, los hechos descritos constituyen al delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como responsable de lesiones graves, con el presidio de honor en su grado medio. Por lo tanto, esto podría provocar precisamente de que Hernán Calderón Argandoña salga, ¿no?, del sector del ASA de Santiago 1 para quizás poder hacer una prisión o arrestos domiciliarios mientras ocurre la investigación, Julio. Bueno, vamos a preguntarle qué puede pasar a José Antonio Villalobos, ex fiscal, y a Macarena Venegas, abogada y por supuesto compañera de labores de Contigo en la Mañana. Ex fiscal, es interesante porque si bien es cierto, el abogado Hernán Calderón Salinas, ¿no es cierto?, recalifica el hecho, la Fiscalía ya tiene en curso, ¿no es cierto?, una acción judicial también. ¿Qué pasaría con eso? ¿Por qué no nos cuenta? Hola Julio, buenos días a todos en el estudio. Mira, el antecedente que hemos conocido hoy día en relación con la recalificación jurídica que hace la víctima, en este caso que es el padre del imputado, eliminando la figura del parricidio frustrado, pudiese ser un antecedente muy relevante para el objetivo que pretende hoy día la defensa de Hernán Calderón, ¿no? Tratar de modificar esta medida cautelar de prisión preventiva que rige desde la formalización de cargos y modificarlo por un arresto domiciliario total o en la clínica o en dependencias de su domicilio o el de su madre, el que elija y fije en el tribunal. Ahora, el tema que hay que analizar, Julio, es que si efectivamente esta recalificación jurídica que hace el padre, el interviniente querellante en esta investigación, es vinculante o no para la Fiscalía. Ahí va a haber una incógnita porque no sabemos finalmente si la Fiscalía va a seguir o continuar la tesis del abogado querellante en términos de eliminar esta formalización de cargos específicamente en el delito de parricidio frustrado. Sí, ya adelantaron que en el hecho 1 que ellos calificaron inicialmente como un parricidio frustrado, el hecho de esta amenaza con el arma de fuego, eventualmente lo van a recalificar a una amenaza, ¿cierto?, como lo dijo la ilustrísima Corte de Apelación y como lo dijo también en su momento la juez de garantía. Esta situación que se esgrime hoy día de recalificación por parte del querellante, hay que analizar si la Fiscalía la va a tomar o no, y de eso va a depender mucho el resultado de la audiencia de revisión de medida cautelar, dado que si en este caso la Fiscalía se hace parte de la tesis del padre, ¿no?, eliminando quizás este delito más grave, el parricidio frustrado, al igual que el otro parricidio frustrado, nos quedaríamos básicamente con imputaciones que de suyo son graves, pero que son de menor intensidad, lesiones graves, ¿cierto?, amenazas y además los daños que fueron formalizados y con lo discutible que fueron en su momento las imputaciones de la ley de control de armas. Entonces, bajo esas figuras delictivas, ¿cierto?, el tribunal perfectamente puede considerar que las penas que enfrenta Hernán Calderón no son penas de crimen y por lo tanto no son penas que ameriten una medida cautelar tan intensa como la prisión preventiva. Y acto seguido pudiese entonces acoger la tesis de la defensa de modificar esta medida cautelar. Agrego, Julio, que lo más probable es que además en esa audiencia de revisión de medidas cautelares, junto con estos antecedentes que se están esgrimiendo hoy día, se van a llevar por parte de la defensa antecedentes médico-legales, ¿no?, en relación con la figura del parricidio frustrado, tratando de desvirtuar que esto constituya un parricidio frustrado y que finalmente se trate simplemente de lesiones graves que, como lo indicaron anteriormente, tiene una penalidad que incluso permite, avisorándolo más adelante, que pueda no ser objeto de condena, es decir,
con estos delitos de menor intensidad, Hernán Calderón, hijo, podría incluso ser susceptible de una suspensión condicional del procedimiento, que implica una suerte de acuerdo entre la Fiscalía, el imputado y con la venia del querellante, y someterse a ciertas condiciones por un periodo de tiempo determinado, que pudiese ser, por ejemplo, un tratamiento, una prohibición de acercarse a la víctima querellante, la prohibición de portar armas, etcétera, y quedar sin una condena al final de este proceso. Bueno, una situación que se está barajando, ¿no es cierto?, por las partes, ¿no es cierto?, esta conversación, Macarena, estos llamados, entre comillas, de los que se podría hablar de extorsión. ¿Por qué no nos cuentas, Macarena, cómo se maneja esta situación? ¿Esto es común entre los... Buenos días, Julio, y a mis compañeros, pero la verdad que yo, mientras más antecedentes salen en todo esto, es como que nos enfrentamos a un verdadero puzzle en realidad. Yo recuerdo la primera vez que conversamos, Julio, antes de que se presentara la querella por Hernán Calderón padre, yo hablé justamente de que el delito de este apuñalamiento, ¿no es cierto?, el del día 11 de agosto, estaría en el contexto de lesiones graves en violencia intrafamiliar. Y hoy día vemos, luego supimos, ¿no es cierto?, la presentación de esta querella, de este parricidio frustrado, que va a ser incluso doble parricidio frustrado por los hechos del 5 de junio y del 11 de agosto. Finalmente, la calificación que hace el tribunal en primera instancia, luego ratificado por la Corte de Apelaciones, es que respecto del primer delito, del hecho del 5 de junio, solamente queda calificado como un delito de amenazas. Me refiero al hecho de esta arma de fuego que fue disparada en contra del muro, y los hechos del 11 de agosto quedan calificados entonces como parricidio frustrado. La verdad es que es efectivo que este es un delito de gran importancia, de los más graves de nuestro Código Penal, por lo tanto, el escenario de Hernán Calderón hijo era bastante grave respecto de lo que iba a enfrentar con la justicia. Hoy que estamos conociendo este nuevo escenario en que el mismo padre hace una presentación como abogado, como representándose a sí mismo, quiero hacer un punto en esto de que el abogado Gustavo Riquelme habría presentado su renuncia al patrocinio y poder en la representación de Hernán Calderón padre por no estar de acuerdo en la forma en que se estaría llevando a cabo la defensa, digamos la parte querellante, y por lo tanto me empiezan a aparecer ciertas dudas, Julio, que es obvio que en el fondo uno empieza a decir, a ver, el padre presenta un escrito diciendo que se recalifique entonces a su hijo respecto del delito más grave que se le está imputando y formalizando, que sería el parricidio frustrado, para que no sea calificado como lesiones. También conocimos el día de ayer no solamente las escuchas, sino que a propósito de las escuchas telefónicas, de esas llamadas de teléfono, esta negociación que queda en evidencia, ¿no es cierto?, al momento de la formalización no pide la prisión preventiva y nosotros retiramos y desistimos esta querella, ¿no es cierto?, de abuso sexual reiterado en contra de la polola de Hernán Calderón hijo. La verdad es que todas estas cosas dan harto para pensar respecto de la veracidad de los hechos del abuso sexual, respecto de cómo se maneja también esa presentación de esa querella en cuanto a usarla para negociar, ¿no es cierto?, con, en este caso, la víctima, Hernán Calderón padre. Luego la presentación de este escrito, o sea, todo esto, no seamos ciegos y digamos que detrás de esto hay una negociación de tira y afloja, hay algo que está pasando en que yo hago esto, si tú haces esto. Entonces, yo lo único que yo creo acá que es importante tener claro es hasta qué punto Rebeca Naranjo, que es en teoría víctima de un proceso penal que está en investigación, pudo tomar una decisión libre, con su libre albedrío y con su propia voluntad, de retirar esta querella, y en el fondo nos quedamos nosotros como sociedad tranquilos de que esos hechos no existieron y que la justicia va a seguir investigando, ¿no es cierto?, con la misma intensidad. Yo creo que eso es un punto, porque yo puedo entender, y quizás lo hablamos en alguna oportunidad, Julio, incluso con José Antonio, respecto de que un padre en un primer momento pueda, ¿no es cierto?, estar desesperado, con miedo, sabiendo que es su hijo, y presentar una querella tan intensa como parricidio, doble parricidio. Recordemos que así fue la querella presentada. Y la verdad es que finalmente vemos un retroceso en esa intensidad, un retroceso, una reflexión, por así decirlo, en donde hoy día hay un escrito presentado en donde le quita la fuerza a la investigación que está haciendo la Fiscalía del punto de vista del parricidio frustrado, y se va por la línea de las lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar. Son señales sumamente claras, pero nos quedan varias dudas en el camino. José Antonio, a ver,
Me voy a poner en los pies de la gente que nos está viendo a las 9:40 en sus casas, en sus hogares como ciudadanos. Esto parte, ¿no es cierto?, con una querella por doble parricidio, ¿no? Por una agresión gravísima a Hernán Calderón Salinas, donde vimos las lesiones, donde leímos la querella, lo que ocurrió. Después hubo una denuncia, ¿no es cierto?, por parte de la expareja de Hernán Calderón Argandoña en contra de Hernán Calderón Salinas por abuso sexual. Y hoy día estamos viendo que todos se desisten y se recalifican los hechos. Ante la opinión pública, ante la comunidad, ¿qué le podríamos explicar, José Antonio? ¿Qué es lo que pasa acá? Porque esta situación es víctima de un chantaje, Calderón Salinas, es una víctima o es victimaria, ella se asustó o ella fue usada, ¿en qué? Da para demasiadas interpretaciones. ¿Qué es lo que sientes tú que si nos orientan, ¿no?, en este tipo de situaciones? Porque ¿sabes qué me pasa a mí como comunicador? Estamos viviendo un momento súper especial como sociedad, como humanidad, como sociedad, en el cual estamos llamados a creer, ¿no es cierto?, a no cuestionar y a acoger a las víctimas de abuso sexual o de agresión sexual. Y resulta que banalizar una querella de esta naturaleza, ¿no es cierto?, frivolizar una querella de esta naturaleza, a mí en lo personal como comunicador me parece que es un punto gravísimo, un punto a considerar o un punto al menos a discutir, ¿no es cierto?, a conversar y a reflexionar. Porque aquí estamos frente a una situación, ¿no es cierto?, donde nos enfrentamos a estas grabaciones y uno dice, bueno, y ante algo que nosotros como sociedad estamos protegiendo tanto, estamos cuidando tanto, ¿no es cierto?, ¿pueden estas acciones prestarse para chantaje? ¿Prestarse para pantallas? ¿Prestarse para abusar a una persona con un supuesto abuso? Entonces, quedan demasiadas preguntas en la mesa, José Antonio, porque además esto ocurre en días consecutivos, ¿no? Ayer desiste de la querella la señorita Naranjo, hoy día recalifica, ¿no es cierto?, su querella Hernán Calderón Salinas. Ayer renuncia el abogado, ¿no es cierto?, de Hernán Calderón, uno de sus abogados, porque no está de acuerdo, ¿no es cierto?, precisamente con esta estrategia. Entonces estamos frente a una situación que es muy compleja de entender, y puesto ese tema en la mesa, ¿no es cierto?, de sobre todo los casos de abuso sexual, de violencia sexual, de agresión sexual, te invito a reflexionar sobre este tema, José Antonio. Mira, Julio, yo coincido con la reflexión que haces en términos de lo que está ocurriendo hoy día con la violencia intrafamiliar, con las agresiones sexuales en contra de víctimas mujeres, ¿cierto?, que han ido con un incremento bastante importante. Y este es un caso, claro, que en términos de comunidad, muchas personas se estarán preguntando cuál va a ser el resultado final de esta investigación. Y yo te quiero decir, Julio, que esto fue como una crónica anunciada, ¿no? Cuando nosotros descubrimos este indicio tan importante, cuando la víctima no comparece a la Corte de Apelaciones de Santiago para defender su pretensión de prisión preventiva, algo ya había ahí que indicaba en definitiva que esto estaba perdiendo intensidad. Y esto es propio de los delitos de violencia intrafamiliar. También lo dijimos en alguna oportunidad, esto no deja de ser, con lo grave que es, ¿cierto?, un conflicto familiar. Y los conflictos familiares finalmente se tratan de arreglar, de enmendar, tratar de olvidar un poco el mal que se causó y finalmente apostar un poco hacia el futuro. Yo dificulto que el padre hoy día del imputado quiera que su hijo esté en dependencias de Santiago 1, a lo menos por un tiempo indeterminado. Es decir, toda esta reflexión que está haciendo hoy día el padre y estas actuaciones tienen que ver con la naturaleza de estos conflictos procesales. Pero hoy día, Julio, el tema de cómo se enfrentó finalmente este proceso tiene que ver con estrategias procesales
procesales de las defensas y de las partes querellantes. Y sin duda que aquí esta suerte de instrumento con lo cual se utilizó a esta víctima del delito sexual, ¿cierto?, que se querelló bajo una modalidad de instrumento, me parece a mí equivocada, por cierto, como estrategia, porque finalmente el amenazar con la interposición de una querella y el tratar de negociar la calificación jurídica de la otra imputación o la pretensión de una prisión preventiva o no bajo la interposición de una querella con hechos tan graves como los que fue objeto esta víctima que los denunció y los querelló, me pareció también una decisión equivocada y errada en términos de señal también para la credibilidad de las víctimas. No nos olvidemos, Julio, que esta persona interpuso una querella, dio un relato en esta querella, además prestó declaración en dependencias de la Fiscalía, dando cuenta de los hechos pormenorizadamente, es decir, detallados, cuándo ocurrieron, qué hizo después, las comunicaciones de WhatsApp que envió a las personas cercanas. Entonces, el hecho que hoy día esta víctima haya desistido de esta querella a través de una presentación que es bastante escueta, porque finalmente en un escrito se desiste de la querella sin que conozcamos los detalles, solamente podemos especular, me parece que no necesariamente significa, y esto es muy importante en términos de señal, que los hechos no hayan existido o que ella haya contado una historia que no es real. O sea, no necesariamente el hecho de haber desistido de esta querella implica que ella haya mentido en una investigación, y lo más probable es que existan otras motivaciones personales, emocionales, por ejemplo, en términos de no querer continuar con esta indagatoria porque finalmente en términos psicológicos no se encuentra estable, ¿no? ¿Cierto? No ha sido acogida por psicólogos. Hay una serie de antecedentes que pueden dar una explicación a aquello, y finalmente puede haber una motivación importante también que tiene que ver con que quizás con esta actuación termina beneficiando a su pareja o expareja. Y ese es el fundamento, creo yo, que hay que darle hoy día a este desistimiento de la querella, que si tú lo analizas y uno reflexiona en términos de por qué se trata de interponer una querella a título de una suerte de instrumento, por cierto que le hace un grave daño finalmente a este tema de que las mujeres denuncien y que se les crea a priori, ¿no? Efectivamente hay ahí un daño que se hace porque finalmente interpongo un relato y luego desisto de él sin explicar finalmente cuáles fueron los fundamentos, solamente estamos especulando, se le hace un grave daño al sistema porque finalmente esta es una estrategia procesal de un abogado que finalmente trata como instrumento a una persona que probablemente sufrió un delito. Y eso es lo grave de este asunto. Y si vamos posteriormente, Julio, a el tema de la recalificación que hace Hernán Calderón de su querella por parricidio frustrado, aquí también hay otro elemento importante a considerar. No nos olvidemos que la Fiscalía hoy día también en términos de evaluación de la comunidad también está mal evaluada. Entonces, efectivamente, están preocupados de cómo la comunidad está siguiendo este caso y la percepción que tienen. Sin duda, el hecho que el fiscal en una primera oportunidad haya recurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago para finalmente revocar el lugar donde iba a cumplir su prisión preventiva es un elemento absolutamente claro que están preocupados de esta señal, porque por lo menos yo no lo había visto nunca. Cuando uno es fiscal, finalmente el recinto carcelario en el cual se encuentra la persona que tú estás investigando no es relevante para el Ministerio Público. ¿Te fijas? Esa es una decisión del juez y Gendarmería de Chile, o los recintos carcelarios o los recintos penitenciarios o los recintos de privación de libertad son de control del juez. No tiene una injerencia en la Fiscalía. Entonces ahí había una señal también inicial de persecución penal y también de buscar una igualdad ante la ley. La calificación jurídica que hoy día hace el padre, ¿cierto?, en términos del parricidio frustrado, y con esto quiero enlazar efectivamente cuál va a ser la decisión de la Fiscalía, no necesariamente implica que la Fiscalía vaya a recalificar el parricidio frustrado que el padre está estimando que hoy día no existe, ¿ya? Y eso es muy importante porque si la Fiscalía mantiene esta imputación de parricidio frustrado, porque hay que entender, Julio, que no solamente la Fiscalía imputa los cargos por lo que dice una persona.
si esta es una investigación que debe ser acuciosa en términos de recabar muchos antecedentes para finalmente lograr establecer el delito de parricidio frustrado. Y en la audiencia de formalización de cargos lo lograron y el juez estimó que efectivamente habían antecedentes para configurar este delito de parricidio frustrado. Entonces, no necesariamente por la interposición de este escrito que rectifica la calificación jurídica, inmediatamente la Fiscalía va a rectificar esta imputación y por lo tanto va a significar que él recupere su libertad. A mí me parece que en términos de señal, ¿cierto?, de persecución penal, la Fiscalía va a insistir con esa calificación jurídica que sostuvo en un primer momento, que el juez tuvo por establecida, que la Corte tuvo por establecida también, y que aquello implica entonces un elemento bastante grave en términos de imputación, de pena, de delito, ¿cierto?, que amerita la prisión preventiva. Porque ahí, obviamente, si esto se modificara solamente por la interposición de este escrito, yo creo que estarían en un grave problema en términos de persecución penal, porque echaría por tierra todo el trabajo que se hizo anteriormente, la decisión del tribunal y la pretensión inicial de la Fiscalía. Y eso parece poco serio. Macarena, ¿cómo ves tú la situación? Porque estamos precisamente hablando de temas que van más allá de la familia Calderón, ¿no? Estamos hablando de temas que nos importan como sociedad. ¿En qué minutos se instrumentalizan? ¿En qué minutos son usados, ¿no es cierto?, de una manera frívola o banal? ¿En qué manera de una u otra forma vamos perdiendo la confianza también en estas denuncias, digamos, ¿no? Porque ahí está el flaco favor. O hay elementos que no sabemos, que no conocemos, porque acá hay varios elementos en la mesa. Alguien filtró esas llamadas telefónicas. O sea, ningún periodista está colgado a los teléfonos y graba las llamadas de la gente. Aquí hay alguien, una parte interesada que proveyó esa información, sin duda. Que filtró. La persona que filtró, que quiere poner en la mesa que aquí hay una extorsión. Exactamente. Nosotros se lo preguntamos al abogado de Hernán Calderón en entrevista acá en nuestro programa en su momento, ¿no? García de la Pastora. Creo que fue el 18 de agosto o 19 de agosto, por ahí, y le preguntamos qué decían esos llamados telefónicos, todo. Él salió en muchos medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, esto es una cuestión que viene de hace rato. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a eso? Sí, la verdad que, bueno, ella lo había planteado en ese momento. La verdad que uno podría haber pensado en ese momento que era difícil de creer algo así, pero por algo el abogado lo estaba señalando. O sea, tiene veracidad, y hoy día que ya tenemos acceso a esas llamadas de teléfono, sabemos que en realidad eso sí existió. Por lo tanto, a mí me parece de la mayor gravedad, porque efectivamente yo puedo entender las estrategias de algunos abogados de tratar de conseguir lo que ellos quieren, lo que se pretende, la pretensión que además le prometen a sus representados, pero la verdad que manipular la presentación de una querella para obtener una contraprestación, que es básicamente no solicitar la prisión preventiva, negociando una querella, la verdad que a mí me parece sumamente grave. Lo que dicen esos audios a mí me parece que es una mala práctica profesional, esa es la verdad. Y que además le da toda la veracidad a lo que antes ya había señalado el abogado defensor de Hernán Calderón padre, al decir que en realidad estaba siendo extorsionado, estaba siendo de alguna manera presionado a no solicitar la prisión preventiva. Y porque además deja aparte la situación de Rebeca Naranjo, que hoy día no la conocemos y quizás no la vamos a conocer nunca. Nosotros nunca vamos a poder saber, creo yo, a menos que de verdad finalmente se puedan conseguir los antecedentes. Recordemos que la querella de Rebeca Naranjo sostenía de que ella tenía de testigo a su hermana, tenía de testigo a dos amigas, que además habían pantallazos de estas supuestas conversaciones, o más que conversaciones, como provocaciones, ¿no es cierto?, que habría sufrido ella de parte de su suegro, Hernán Calderón Salinas. Por lo tanto, esa información yo no sé si alcanzó o habrá sido proveída a esta investigación, porque recordemos que esta querella por abusos sexuales reiterados habría sido presentada hace menos de un mes. Por lo tanto, es poco probable que hayan informes policiales acabados o informes de credibilidad del relato,
O sea, es una investigación que está muy incipiente, por lo tanto no vamos a tener quizás mayores antecedentes, sin perjuicio de que sabemos que al ser un delito de acción penal pública, el Ministerio Público tiene que seguir investigando, pero sin duda del momento que hay un desistimiento de la parte querellante, no hay una intensidad tan alta, sin perjuicio que ella pueda ser llamada a declarar, ¿no es cierto? Pero quizás ella podría omitir los antecedentes que en algún momento ofreció poner en conocimiento a la Fiscalía. Por lo tanto, el éxito real de esa investigación va a ser difícil, va a ser mucho más difícil que mantenía la querella adelante. Perdón, Macarena, ¿no debería el señor Hernán Calderón Salinas tomar una acción judicial en contra de la señorita Naranjo? Lo que pasa es que el desistimiento no implica que los hechos que ella haya puesto en la querella sean falsos. O sea, es distinto que si ella hubiese dicho o salga diciendo ahora en adelante lo que yo dije en esa querella es falso. Si fuese así, estaríamos claramente en un escenario de que habría un delito de calumnia, que es cuando tú le imputas un delito que es falso a una persona. Pero del momento que ella solamente se desiste, como no sabemos, Julio, que eso es lo grave, y no sabemos cuál es su motivación, si acaso ella tomó la decisión libremente. Perdón, Macarena. No sabemos si en realidad ella está mintiendo. Perdón, Macarena, pero aquí en un tema judicial es un tema al menos de dos. O sea, no sabemos qué pasa con la señorita Naranjo, pero sí sabemos qué pasa con el señor Calderón. O sea, me imagino que el señor Calderón, y lo ha dicho hasta el hartazgo, que es inocente, ¿no es cierto? Si ella no está diciendo de que mintió y que él es inocente, se puede especular de que ella dice la verdad, que él abusó en contra de ella, pero ella por miedo, porque siente que la otra persona es poderosa, porque se siente mal psicológicamente, desistió. Mi punto es, aquí hay una querella en contra de alguien con publicidad. La señorita Naranjo dio una entrevista al periodista Polo Ramírez, que fue emitido en un matinal. Digamos, aquí hay un... O sea, yo estoy tratando de hablar con la verdad, digamos, porque podemos estar todo el rato... Sí. Igual estamos especulando. Porque... Podemos estar todo el rato en la cosa legal, el artículo 47-48B, RUC 2548, pero ¿qué es lo que ve la gente es, ¿no es cierto?, que hay un daño, ¿no es cierto?, a la figura del señor Calderón. Se produce un daño hacia él, a eso me refiero, no solamente la parte jurídica, ¿no?, porque a lo mejor no están las pruebas, pero hay un daño a su fama, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Cómo...? O sea, cualquiera puede dar una entrevista, digamos, y decir, esta persona me hizo algo, todo, y esto queda así. Porque yo estoy poniendo los puntos sobre la mesa aquí, sobre, en el fondo, hasta qué punto también la prensa es manipulada, ¿no? A lo mejor hemos estado aquí hablando varios días, varias horas, de algo que no... Nada que fue. No sé, ¿me entiende usted? No, yo estoy tratando también estoy tratando de representar a los ciudadanos que están en su casa y dicen, sí, pero acá a una persona se le imputó esto públicamente, hay publicidad de por medio, digamos. Sí, bueno, la verdad que desde ese punto de vista, obviamente son hechos imputados a una persona que se conoce, que es conocida, y que obviamente son hechos sumamente graves. O sea, sin duda, Julio, eso está claro. Pero no solamente en la opinión pública, digamos, en el fondo se ve burlada con esto, si es que efectivamente el procedimiento llega a una conclusión en que estos hechos no existieron, sino que también el sistema judicial, porque al final de cuentas un poco hablábamos eso al principio, o sea, hasta qué punto esta decisión de desistimiento de la víctima, para el caso que así lo sea, Rebeca Naranjo, en realidad es un desistimiento tomado libremente. Respecto a la pregunta que tú haces, si acaso pero Hernán Calderón padre desistir a alguien no libremente, perdón, ¿se puede desistir a alguien no libremente? No sería, no sería también condenable y también querellable, por ejemplo, si supiéramos que ella es amenazada o a ella se le ofreció dinero por algo o todo. O sea, todo tiene que quedar en la nada, a eso me refiero, todo queda en el vacío de la nada. O sea, a las 10, 2 minutos cambiamos de tema y nada pasó. Lo que digo que hay un daño moral en contra de Hernán Calderón Salinas si esto no es verdad. Hay un daño a su prestigio, hay un daño a su fama, hay un daño a su familia, hay un daño a sus hijos, hay un daño.
porque esto fue con publicidad y esto fue, ¿no esto ampliamente, tuvo una cobertura amplia. Mi punto es, estas cosas se cierran así. Yo hablo porque aquí mi tema es la banalización, la frivolización de temas tan serios como la violencia intrafamiliar. Estamos mandatados como comunicadores, nosotros, siempre a acoger a las víctimas, creerles, ¿no es cierto? No cuestionarlas. Entonces, pero cuando estas cosas empiezan a ser extrañas, raras, le voy a poner eso para no calificar, digamos, ¿no es cierto? Tienen que quedar en el vacío de la nada, de negociaciones. Bueno, Julio, justamente tomando todos los puntos que tú señalas, básicamente yo creo que lo bueno dentro de todo esto malo y todo que huele raro y se ve raro y todo, nadie lo entiende, porque finalmente tú me dices, ¿cómo es posible que esto quede en nada? Yo quiero pensar, pero la verdad que no lo sabemos, porque si lo supiera te juro que lo diría, es cuál es la señal del desistimiento de la querella. Nosotros podemos lucubrar 1000 teorías. Lo bueno de esto es que la justicia tiene que seguir conociendo de ese delito. O sea, no por el desistimiento de Rebeca Naranjo, el Ministerio Público no va a seguir investigando ese delito, que de alguna manera nos puede entregar un poco más de tranquilidad respecto de este desistimiento fue libre y voluntario, obró su libre albedrío, ella realmente quiso o hubo algo que realmente la forzó a presentar ese escrito de desistimiento. Lo digo para saber la verdad, porque yo creo que acá todos queremos conocer la verdad, ¿no es cierto? Y una vez concluido ese procedimiento penal, en donde se determine, ¿no es cierto?, si acaso hay culpable o no hay culpable, hubo hecho ilícito o no hubo hecho ilícito, saber entonces esa conclusión de ese procedimiento, podrá entonces el victimario, el eventual victimario, dicho de buena manera, que sería Hernán Calderón Salinas, tomar obviamente acciones legales en contra de Rebeca Naranjo para el caso que sea declarado inocente. Porque en realidad, ¿a qué estamos enfrentados? Estamos enfrentados, por un lado, a una querellante que dijo que existían ciertos hechos, dijo que tenía pruebas, dijo que tenía testigos, dijo que tenía pantallazos de celular, etcétera. Hoy día se desiste. Obviamente a todos nos queda la duda legítima de saber entonces qué es lo que realmente pasó en ese caso. Si acaso existe el ilícito, si el autor es Hernán Calderón padre, en el fondo y en qué circunstancias. A pesar de su desistimiento, el Ministerio Público deberá seguir investigando y haciendo su trabajo. Ojalá que ella, en su calidad de víctima en esa querella, pueda seguir colaborando con eso. Pero como no sabemos qué fuerza o qué poder existe detrás de todo esto para, de alguna manera, condicionar su conducta, no vamos a saber la conclusión de ese proceso hasta que éste concluya. Es cierto, y lo dijo de hecho José Antonio ayer en una entrevista de LUN que salió hoy día, es cierto que existe de parte de la Fiscalía la posibilidad de tener ciertas salidas administrativas como una orden de no perseverar en el procedimiento. ¿Y eso qué significa? Significa que en realidad no se reúnan los antecedentes suficientes y necesarios para que exista una condena. Por lo tanto, pudiese que esa investigación llegue hasta cierto punto y no concluya. También ese es un escenario que hay que decirlo honestamente y que puede suceder. Ahora, en razón de eso, serán las acciones que nazcan para Hernán Calderón Salinas para presentar respecto de esta querella, como tú dices, que podría ser eventualmente calumniosa y con publicidad. Y todos pero no antes. Perdón, y todos los recursos públicos que se gastan acá en algo que no sé, porque uno estimaría que cuando hay una... ella dio una entrevista, ¿no? Que seguramente la convocó ella, ¿no? El colega hace las preguntas, todo ahí, está ahí la cinta, digamos, ¿no es cierto? Claro. Uno esperaría que el señor Salinas dijera, o cualquier otra persona independiente del señor Salinas, dijera, bueno, esto no es así, yo voy a cuidar mi honra, mi fama, todo. Se llegara a un acuerdo, el que sea, porque yo no estoy en contra de los acuerdos, digamos, no estoy en contra de la conversación, pero uno a lo mejor esperaría que ella dijera, mira, sabes que yo sostengo lo que digo, retiro esto por esto, o fíjese que yo exacerbé lo hecho, le pido disculpas al señor Calderón Salinas, lo hice por amor, no sé, estoy poniendo escenarios, pero estoy poniendo escenarios que como comunidad nos dejarían, por lo menos, ¿no es cierto?, en el contexto que hemos estado presenciando una situación dolorosa, noticiosa, pero no una situación
a la que hemos sido convocados para manipularnos. Entonces, yo creo que también es lo que piensa, no sé, un señor que a las 10:04 minutos está invirtiendo su tiempo en este programa, está haciéndose un pancito con mermelada, no sé, con una mantequilla con mermelada, y está diciendo, oye, entonces yo fui víctima de una manipulación en todo este proceso, ¿no es cierto?, por un lado y por otro, o realmente he estado frente a un hecho noticioso, ¿no es cierto?, y he estado viendo situaciones que realmente en la justicia tienen algún sustento, José Antonio, ¿no es cierto?, como para poder seguir adelante, digamos. Sí, Julio, coincido absolutamente. Lo que hay aquí, y yo creo que es lo que me molesta, por lo menos personalmente, es que se haya tratado de utilizar, ¿cierto?, un testimonio que no sabemos si existió o no realmente. Yo tiendo a creer que sí, yo tiendo a creer por los elementos de la entrevista que vi, por los detalles que ella entrega, que algo ocurrió y que afectó en su intimidad a la víctima. Lo que me molesta es que se haya tratado de instrumentalizar a esta víctima desde un inicio de su presentación de la querella. O sea, cuando tú manipulas esta presentación o no de la querella, cuando manipulas el relato de los hechos, cuando manipulas finalmente en una suerte de negociación una medida cautelar con la interposición de esta querella, que es de lo más grave y que tiene que ver también con cómo la comunidad, cómo la sociedad se hace cargo de la credibilidad respecto a las denuncias que se interponen todos los días. Yo dificulto, Julio, que más adelante esta víctima que dio cuenta de este relato bastante grave vaya a decir a la fiscalía o vaya a decirle al tribunal que los hechos no existieron. Primero porque incurre en un delito, ¿cierto? Y segundo porque los detalles que entrega dan cierta credibilidad, por lo menos en el relato general, ¿no? Estas comunicaciones de WhatsApp posteriores, todo este detalle y este relato que tiene que ser investigado por la Fiscalía, efectivamente dan cuenta de elementos de credibilidad de un relato inicial, ¿ya? Y aquello, como lo hemos dicho anteriormente, como en términos de señal, la Fiscalía hoy día no va a terminar probablemente esta investigación mañana ni pasado mañana con una decisión de no perseverar, que es una facultad administrativa. Lo que va a hacer, efectivamente, es indagar precisamente y pormenorizadamente qué es lo que ocurrió con este hecho, ¿no? Seguramente van a entrevistar a las personas con las cuales se comunicó la víctima, van a entrevistar probablemente al querellado también, van a entrevistar a todas las personas que tengan que entrevistar y van a realizar una investigación para finalmente establecer si estos hechos ocurrieron o no. Ahora, nos vamos a enfrentar, ¿cierto?, muy probablemente a un conflicto mayor, que es el conflicto al cual se enfrentan hoy día todas las víctimas de estos delitos sexuales, ¿no? Donde finalmente quizás no va a ser posible reunir elementos probatorios para formalizar. José Antonio, no, ni siquiera es eso. En esto represento a mi abuelita, a mi mamá y a mis tías y a mis tíos. O sea, a la familia, a la gente común y corriente. ¿Qué nos deja la situación que estamos viendo en pantalla, los reportajes, los audios? Nos dejan que la señorita Naranjo en ningún momento su dolor, su abuso fue importante. Exacto. Porque uno, si ella mintió, es gravísimo. Pero si ella dijo la verdad, antes de siquiera ser puesta la querella, ya se estaba negociando. Entonces, tú como ser humano, como persona, dices, tan poquito valor tiene la señorita Naranjo como para haber sido abusada, presentar una querella y antes de siquiera que entre a la justicia, negociar una cautelar de otra persona. Tanto vale más la otra persona, que tu abuso sexual solo sirve no para castigar a alguien ni para hacer justicia, sino que para negociar una cautelar de otra persona. Y eso yo creo, para mí como ser humano, no como periodista, y para la gente que está mirando dice, chuta, ¿en qué mundo vivimos?
Porque yo creo que llevamos 22 minutos aquí hablando, pero este es el punto que la gente lo tiene en la guata, que a lo mejor no lo racionaliza. Pero cuando tú escuchas los audios, este es el punto que la gente tiene en el estómago y en el corazón. No es la razón porque no sabe de cosas jurídicas. Dice, o sea, la señorita Naranjo en todo esto siempre fue a perder, siempre fue menos que, siempre fue una moneda de cambio, su dolor, lo que ella sintió. Y si ella no lo sintió, fue convencida ¿por qué? Por amor, por dinero. Entonces, estamos frente a una situación que por lo menos siento acá, y tengo el deber de decirlo, pone una encrucijada que no tiene que ver solamente con la justicia, que tiene que ver cómo somos como seres humanos, ¿no? O sea, ella estuvo expuesta a una situación que es muy compleja de una entrevista pública, una revictimización, supuestamente. ¿No es cierto? Entonces, chuta, todo eso no era por hacerle un bien a ella, sino por una cautelar, por sacarle una cautelar a otra persona. Entonces yo creo, José Antonio, que tú que trabajas en esto, pucha, un cuestionamiento que va más allá de lo judicial, ¿no es cierto? Que es, bueno, ¿en qué nos hemos convertido, digamos? Claro, y por eso te decía, Julio, que es lo que más me molesta a mí. Yo tiendo, yo creo que tú también y todas las personas en general tienden a creer que cuando una persona se atreve a denunciar un hecho tan grave, ¿cierto? Que va a ser con una exposición muy importante. En este caso tú dices, bueno, ella gestionó esta entrevista. Lo más probable es que ella no la haya gestionado. O sea, los asesores gestionaron esta entrevista y obviamente pautearon esta entrevista que ella tuvo que entregar. El tema es en qué situación de vulnerabilidad se podría haber encontrado esta potencial víctima en ese minuto, que fue objeto eventualmente de manipulación, ¿cierto?, por personas que buscaban un interés específico, cuál es, como dices tú, lograr una negociación para modificar una medida cautelar de prisión preventiva. Y aquí también hay un punto importante, porque es tan relevante esta situación que también tiene que ser esclarecida por la Fiscalía. ¿Qué es lo que ocurrió efectivamente acá? Como decía Macarena, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Fue presionada? ¿Fue manipulada? ¿Quién gestionó esta querella? ¿Quién gestionó esta suerte de negociación? Porque no nos olvidemos que esta querella nace, ¿cierto?, como una suerte de manipulación y un instrumento para negociar la interposición o no de otra medida que tenía que ver con el parricidio frustrado. Y aquí también hay un elemento importante. ¿El abogado defensor de Hernán Calderón tenía alguna vinculación con la abogada querellante de esta persona? Los antecedentes al parecer indican que sí, ¿no? Por lo menos había una vinculación en términos profesionales. Y aquello denota de todo lo que hemos estado hablando. O sea, este inicio de esta querella podría tener un fin espurio, que es finalmente lograr un objetivo final, que es la modificación de la medida cautelar. Y efectivamente aquí se provoca un daño a la honra de una persona si estos hechos no son ciertos. Y Hernán Calderón tiene el legítimo derecho de interponer una solicitud al tribunal para que el tribunal decrete el sobreseimiento definitivo de estos hechos si es que no existieron. El problema, Julio, es que yo creo que aquí va a ser muy difícil determinar si estos hechos existieron o no, porque a lo menos, en mi concepto, a lo menos, hay elementos que dan cuenta de una cierta credibilidad de que algo ocurrió. Si estos hechos fueron abuso sexual o no, o tienen otra connotación, son antecedentes que el Ministerio Público y la Fiscalía tienen que indagar. Pero todos estos elementos que tienen que ver con la declaración de esta víctima inicial, con la declaración que hace en televisión también, pareciera ser, a lo menos en mi percepción, que hay algunos elementos de credibilidad. Y esto tiene que ser indagado, porque claro, se habla, este relato, ¿qué valor tiene el relato de esta persona? O sea, ¿su dolor nunca fue importante? Quizás esta persona hoy día, y no lo sabemos, quizás esta víctima hoy día se encontraba tan vulnerable en esa oportunidad que fue captada por personas que tenían intereses espurios, ¿no? Que es en el fondo intereses finales para modificar una medida cautelar. Eso no lo sabemos. Yo tiendo a creer que es así, tiendo a creer que una persona que da cuenta de un relato tan grave, tan pormenorizado, que se aprecia que sintió por lo menos afectación en su intimidad y en su indemnidad sexual,
ha sido hoy día manipulada en términos de instrumento. Interpones una querella, te desistes de ella porque finalmente el objetivo es otro. ¿Cuáles son las motivaciones que tuvo ella? Lo dijimos, emocionalmente quizás no está bien, no quiere continuar en el proceso, no quiere enfrentarse a un proceso judicial que probablemente va a ser extenso, ¿no? Porque finalmente la persona querellada no va a aceptar que se le formalicen los cargos, que finalmente se le condene, y esto va a ser un proceso que va a durar 2 años. Quizás esa es la motivación también. O quizás también la motivación es ayudar a su pareja o expareja. Pero todo aquello no significa que los hechos no hayan existido. Y por eso es relevante, muy relevante, que la investigación así lo establezca. ¿Qué ocurrió con ese relato? ¿Fue víctima o no? ¿Los hechos ocurrieron o no? Y si finalmente no se reúnen todas las pruebas para imputar los cargos, tampoco va a significar que no existieron. Pero el sistema se ve dañado con esto. Juan Pablo Queraltó, ¿tienes antecedentes? Sí, lo que pasa es que también otra de las preguntas es qué pasa con los testigos que presentó la abogada, ¿no? Y Rebeca Naranjo. Una de ellas su hermana, otras amigas. Entiendo también que una tercera persona fue testigo también de que relató los hechos que habría sufrido, ¿no? Habría vivido Rebeca Naranjo. ¿Qué pasa con esos mensajes de WhatsApp que ella presentó? Esos pantallazos que vendrían correspondientes al mes de febrero o marzo de este año. Esa es una de las dudas. Y también ayer Bío Bío, a través de este reportaje, ¿no?, en donde aparecen estos audios, se habla de una segunda querella que no prosperó, y se refiere a que, aquí dice, ¿no?, que tras la formalización de su hijo, ¿no?, de Hernán Calderón Argandoña, el 22 y el 23 precisamente de agosto, el propio Hernán Calderón Salinas habría recibido amenazas por parte de la defensa, contratada en este caso por Raquel Argandoña, por la eventual presentación de una nueva querella por presunto abuso sexual de una mujer de iniciales J.A. Según el propio portal, ¿no?, y según Bío Bío, se señaló que la acción no se concretó tras haber descubierto que precisamente a la denunciante le habrían ofrecido ocupar un departamento de la propiedad de Raquel Argandoña por un tiempo de 12 meses. Y por esa razón justamente esta querella no habría prosperado. Esto aparece, ¿no?, en el mismo portal de Bío Bío. Y por otro lado, Julio, también es súper importante saber qué es lo que va a pasar o qué opinan en este caso tanto Raquel Calderón como también Francisca Calderón, las hijas de Hernán Calderón, quienes han estado, ¿cierto?, muy al lado de Hernán Calderón Salinas, diciéndole de que esta acción judicial debe continuar. El mismo Hernán Calderón comenta los audios, Julio, y aquí tú me puedes ayudar con eso. Dicen, ellas están enceguecidas de que yo continúe con esto, incluso de que presente una querella por injurias con respecto a los dichos de Rebeca Naranjo. El propio Hernán Calderón dijo que tenía mail, que tenía WhatsApp, de que la relación que él tenía con Rebeca Naranjo es una relación de mucho afecto, de mucha cordialidad, que las razones del por qué ella se retira del departamento ese día no habría sido por un supuesto abuso o por tocaciones, sino que habría sido por una discusión y por una pelea que habría tenido con Hernán Calderón Argandoña. Pero esta segunda querella que no prospera es la que también llama la atención y también genera un caos, ¿no?, en esta historia. Sí, bueno, esta segunda querella, según Radio Bío Bío, se iba a presentar una segunda querella de una expareja también de Hernán Calderón. No sé si este es el nombre, ¿no? ¿No diste el nombre? No, bueno, solamente se dieron las iniciales, J.A. Sí, bueno. Ahí está esta persona, que yo tengo el nombre acá, por eso no quiero condorearme, ¿no? Para decirlo un buen chileno. Claro, y aquí la radio dice que la acción no se concretó porque se descubrió que se le había ofrecido un año de departamento en Las Condes a la señorita por su testimonio, ¿no? ¿Eso es lo que está relatando Juan Pablo? Eso es lo que relata justamente el portal de Bío Bío, ¿no?, que la acción finalmente no se concreta luego de descubrir de que se le habría ofrecido durante 12 meses el que pueda ocupar un departamento de propiedad, según la información de Bío Bío, de Raquel Argandoña. Bueno, esto es una información del portal de Radio Bío Bío. Ellos tienen ahí seguramente sus fuentes. La situación da cuenta de que se amenazó a Hernán Calderón Salinas con una segunda querella por abuso sexual.
de esta persona, de esta expareja de Hernán Calderón Argandoña, de estas iniciales, digamos, pero que se desistió porque la defensa habría descubierto que se le ofrecieron, la defensa de Salinas, se le habría ofrecido un año de arriendo gratis, digamos, por decirlo así, de manera más coloquial, en un departamento en Las Condes que era de propiedad de Raquel Argandoña. Y eso es lo que informa Radio Bio Bio, Juan Pablo, ¿no? Así es, y a eso también, Julito, ¿no? Se suma lo que aparecen en estos audios. El propio Hernán Calderón Argandoña comenta también de una discusión o una pelea que habría tenido su hijo con Rebeca Naranjo en Bahamas. Y él también lo da como un argumento a la hora de pedir que se retire esta querella por supuesto abuso sexual, porque dice, ¿a quién recurrió ella en el momento que ocurrió esta discusión? A mí, me llamó a mí para que yo a través del teléfono tratara de controlar o bajar un poco los ánimos a mi hijo. Incluso él dice en los audios que está tratando de pedir algún tipo de certificado o informe de lo que habría ocurrido precisamente en esas vacaciones. Insisto, Hernán Calderón quiere saber por qué su hijo hizo esto. ¿Por qué su hijo habría ido al departamento? Él también lo enfatiza en el audio. No sabe. Él quiere saber. Dice, ¿será por plata? Mejor no quiero ni saberlo. Pero lo único que le pedía, incluso a su mamá, o sea, perdón, a su expareja, ¿no? A Raquel Argandoña, es que se tomen algún tipo de medidas con respecto a su hijo. Esto puede ser un tratamiento psiquiátrico por control de impulsos. Él dice que todo esto habría sido distinto si Raquel Argandoña, ¿no? Esto lo dice el propio Hernán Calderón en estos audios, le habría dicho a su hijo, oye, llama a tu papá, pídele disculpas, explícale por qué hizo esto, y no se habrían llegado a este extremo, ¿no? Él dice, nunca pensé llegar a este extremo, todo lo contrario. Sí, lo que pasa es que quiero sostener lo que dije y me gustaría que se entendiera bien, ¿no? Porque mi reflexión que viene desde la humanidad, cuando dije que representaba a los míos, a mi familia, a la gente común y corriente, es que aquí hay dos posibilidades: que la señorita Naranja haya mentido o haya dicho la verdad. Si ella mintió, que yo no lo sé. Si ella mintió, bueno, será un tema aparte de la justicia, será un tema del señor Salinas que tomará acciones judiciales, se verá, yo no lo sé. Estamos convocados como comunicadores, y lo digo por quinta vez, siempre a creer, a acoger y a no cuestionar a las víctimas. En ese rol, ¿no es cierto?, ella da una entrevista. Mi punto es, como ya descarto si es mentira, lo verá la justicia, ella asumirá, ¿no es cierto?, por qué lo hizo, dará las explicaciones. Pero si es verdad, que mi gran punto es, ella, la señorita Naranjo, fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de Hernán Calderón Argandoña, porque según la defensa, él la golpeó en este resort, ¿no es cierto?, que tienen los videos, que la llamó al papá a ella para que intercediera por ella y lo calmara, todo. O sea, primero ya es víctima de su pareja de violencia. Segundo, si es verdad, habría sido víctima del señor Calderón de abusos. Y a pesar de ella haber vivido toda esta violencia, ¿no es cierto?, su caso solo sirve para una negociación de cautelares de una persona. Esa es mi reflexión. Y creo que, y ahí a mí se me aprieta la guata. José Antonio, ahí es donde se me aprieta la guata. Digo yo, chuta, ¿cuánto valen las personas? ¿Valen lo mismo? ¿En qué situación estamos? Ni siquiera quiero acotarlo a este caso. Salinas, lo agoto a la vida, ¿no? A lo que vivimos cotidianamente, ¿no es cierto? Cómo los seres humanos nos relacionamos y cuánto valor tiene cada una de las personas que pisa esta tierra. Vamos a hacer un corte, son las 10:23 minutos. Vamos a volver, hoy día hay MinSal, hoy día hay más antecedentes sobre temas, tenemos panel político, tenemos muchas cosas que conversar.